Buenos días, somos el grupo número 4 conformado por Alana García, Andrei Sánchez, Alejandro Pérez, Yarda Amador, Maureen Mora, Benjamín Pablicó y José Varela. En esta ocasión queremos presentar el trabajo final de estadística inferencial, en el que aplicamos conocimientos del curso para analizar información real mediante encuestas que realizamos a los grupos 1, 2, 3 y 4 del aula. El propósito es demostrar la importancia de la estadística en toma de decisiones administrativas, fortaleciendo el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y las habilidades analíticas de los futuros profesionales. Ahora voy a hablar sobre las variables cualitativas y cuantitativas. El primer paso del análisis fue clasificar los datos de las encuestas. Por ejemplo, identificamos variables cuantitativas continuas, como el peso y la estatura. En los resultados, los pesos oscilaron entre 51 y 80 kilogramos y las estaturas variaron entre 1,70 m y 1,77 m. También se incluyeron variables discretas como el número de hijos, donde las respuestas fueron 0 y 1, y variables cualitativas como el sexo, la satisfacción o las preferencias. Esta clasificación fue clave para aplicar correctamente los métodos estadísticos posteriores. Voy a hablar sobre la esperanza matemática y cómo calculamos la esperanza matemática. A partir de una encuesta sobre las horas de estudio dedicadas al curso, esa fue la pregunta, y los intervalos fueron menos de 2 horas, de 2 a 4 horas, y de 5 a 7 horas, o de 8 a 10 horas y más de 10 horas. El punto medio de cada intervalo se calculó con la fórmula límite inferior más límite superior dividido entre 2. Por ejemplo, menos de 2 horas dio un punto medio de 1, de 2 a 4 horas dio 3, y de 5 a 7 horas dio 6, y de 8 a 10 horas dio 9, y más de 10 horas dio 11, de forma hipotética. Las frecuencias mostraron que solo una persona estudiará menos de 2 horas y 9 personas estudian entre 2 y 4 horas, por lo que la probabilidad más alta fue de 0,9. La esperanza matemática total fue de 2,8 horas, lo que significa que en promedio los estudiantes dedican alrededor de 3 horas de estudio al curso. Después aplicamos la distribución binomial para analizar el peso y la estatura. Definimos como éxito tener un peso mayor a 60 kilos. De 14 personas válidas, 8 tenían un peso mayor a 60 kilos y 6 tenían un peso menor o igual. Por tanto, P, probabilidad de éxito, fue 8 dividido entre 14, o sea, 0,571. Y Q, probabilidad de fracaso, fue de 0,429. Con estos datos, la probabilidad de que exactamente 8 personas pesaran más de 60 kilos resultó ser de 0,109, o sea, un 10,9%. También construimos una tabla de distribución con valores de probabilidad acumulada desde 0 hasta 14 éxitos. Luego aplicamos el mismo modelo a las estructuras. De 15 personas, 7 tenían una estatura mayor o igual a 1,65 m y 8 eran menores. Por tanto, P fue 0,47 y Q fue 0,53. Las probabilidades calculadas mostraron que la mayor fue cuando 7 personas cumplían la condición con una probabilidad aproximada de 0,20, es decir, de un 20% de posibilidades. Después trabajamos con la distribución hipergeométrica, usando preguntas sobre práctica de deportes y disponibilidad de computadora. En la primera pregunta, de 11 personas encuestadas, 3 dijeron que sí practican deporte, y se tomó una muestra de 4 personas. Y queríamos saber la probabilidad de que exactamente dos de ellas practicaran deporte, y el resultado fue de 0,2545, o sea, de un 25,45% de probabilidad. En la segunda pregunta, sobre si tenían computadora en casa, 9 de los 11 respondieron que sí. La probabilidad de que las 3 personas elegidas al azar tuvieran computadora fue de 50,9%, y la probabilidad de que exactamente 2 personas respondieran que sí fue de 43,6%. Esto demuestra que la mayoría de los estudiantes cuenta con equipo tecnológico en casa. Para la distribución de Poisson, analizamos cuántas veces los estudiantes repasaron antes del último examen de estadística. Se obtuvieron 12 respuestas válidas con valores de 5, 4, 2, 3 y 6 veces.
el promedio de lambda calculado fue de 3.4167 y luego se aplicó la fórmula de Poisson para distintos valores de K. Las probabilidades fueron de P0 de 3.29%, de 1 fue de 11.25%, de 2 fue de 19.20%, de 3 fue de 21.87%, de 4 fue de 18.68%, de 5 fue de 12.77% y de 6 fue de 7.27%. Como podemos ver, el resultado con mayor probabilidad fue K igual a 3 con un 21.87%, lo que significa que la mayoría de los estudiantes repasa unas 3 veces antes del examen. Seguidamente, en la parte de estimaciones realizamos dos tipos, lo que sería puntual y por intervalos. En la estimación puntual podemos calcular el ingreso promedio de los estudiantes utilizando 10 respuestas válidas con montos como 120.000, 666.000, 345.000, 450.000 y 250.000 colones. El resultado fue una media muestral de 241.400 colones. En la estimación por intervalos analizamos si el ingreso les alcanza para cubrir sus gastos básicos. Y de 11 respuestas, 6 dijeron que sí y 5 dijeron que no. Y la proporción muestral fue de 0.545 con un intervalo de confianza del 95% entre el 0.251 y 0.839. Lo que significaría esto es que entre un 25% y un 84% de los estudiantes sienten que su ingreso sí les alcanza. Ahora le hablaré sobre la prueba de hipótesis. En la prueba de hipótesis realizamos varias preguntas. La primera fue si la tecnología ha mejorado el rendimiento académico y de 9 personas encuestadas, todas respondieron que sí. Con una prueba de hipótesis que para proporciones, el valor calculado de Z fue de 3.0, mayor que el crítico de 1.645, por lo que se rechazó la hipótesis nula, concluyendo que más del 50% considera que la tecnología mejora su rendimiento. En la segunda prueba sobre el uso del celular para actividades académicas, el promedio fue de 2.33 horas y la desviación estándar de 1.33 horas. Como el valor calculado no superó el crítico, no se rechazó la hipótesis nula, que significa que el promedio no es significativamente mayor a 2 horas. También analizamos el nivel de satisfacción con la carrera de administración. De 13 respuestas, 4 fueron neutrales y 9 estuvieron satisfechos. La media fue de 3.69 con una desviación estándar de 0.48 y un valor de Z de 5.20 mayor que 1.645. Esto indica que los estudiantes están significativamente satisfechos con la carrera. Y ya por último se comparó la preferencia de modalidad de clases. De 3 estudiantes, 10 prefirieron virtual y 3 presencial. Aunque la modalidad virtual fue más popular, el valor Z de 1.95 no superó el crítico de 1.96, por lo que no se puede afirmar que existe una diferencia significativa. Ya para finalizar, voy a hablar sobre las conclusiones que tuvimos en el trabajo para el proyecto final del curso de Estadística Interferencial aplicada a la administración. Y la conclusión fue que este proyecto fue una excelente oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos del curso. Y a través de los datos y cálculos realizados, pudimos comprobar que la estadística nos permite entender mejor la realidad y tomar decisiones basadas en evidencia. También aprendimos a utilizar distintas herramientas como la distribución binomial, la hipergeométrica y la de Poisson, además de realizar estimaciones y pruebas de hipótesis correctamente. Ya en general, el proyecto reforzó nuestras habilidades analíticas, el trabajo de equipo y la importancia de la estadística en la administración. Y gracias a este estudio entendimos que los datos cuando se interpretan adecuadamente se convierten en una base sólida para la toma de decisiones reales y confiables.